Saludamos a todos los televidentes, radioyentes y hermanos que nos ven por los canales de YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos. Es domingo 7 de junio y estamos agradecidos con el Señor que nos da la vida y nos concede este privilegio para servirle. Ahora voy a pedir a Elisha Palma que nos comparta el versículo de memoria. Adelante, Elisha. Versículo de memoria de hoy, domingo 7 de junio, es Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Nuevamente. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, hermanos, para memorizar, quiero también agradecer, como siempre, el que ustedes tomen en cuenta este ministerio para apoyarlo con sus diezmos, ofrendas y donaciones, que son los que permiten entrar a cientos de hogares todos los días, miles de hogares todos los días, a través de los 6 canales de televisión que están transmitiendo 24/7 y las plataformas digitales como son Roku, Apple TV y Now Media. Bueno, Now Media en sí es la compañía de televisión con la cual ahora estamos trabajando, y Now Media está en su plataforma digital, está en Roku, está en Apple TV y está en 6 canales de televisión con señal abierta. Y por ahí estamos con el mensaje de la verdad presente. Todo esto implica una cantidad de miles de dólares. Ya usted me ha escuchado de cantidades grandes que ahora me prefiero decir miles de dólares. Pero hermanos, no son 10,000 ni 15,000, es muchísimo más. Solo le pedimos a usted que nos ayude con diezmos para poder seguir predicando el evangelio a través de todos esos medios. Pero también ayúdenos con ofrendas para seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles y sanatorio que tenemos en Shepherd, Texas. Poder hacer la obra médica misionera gratis solo es posible en la medida en que el Señor nos conceda ofrendas de sus hijos generosos. Por eso en la pantalla están las maneras de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. Tome nota, porque usted puede hacer eso desde cualquier parte del mundo, como también aquí en los Estados Unidos. Ahí está el número de teléfono, 214-881-4029, y WhatsApp, +1 214-881-4029, para que usted pueda hacerse presente desde cualquier parte del mundo. Comuníquese con nosotros. Gracias a los que atiendan esta invitación. Y ahora quiero dar las gracias a los hermanos de la Florida, West Palm Beach y las ciudades vecinas que vinieron al Congreso de la Verdad Presente, que se celebró en estos días en West Palm Beach. Fue un placer haber estado con los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno y otros que llegaron a estudiar los mensajes de preparación para la venida del Señor. Saludo a todos mis hermanos del estado de la Florida con quienes he convivido en las últimas 2 semanas. Ha sido un placer, hermanos, haber estado con ustedes, haber también servido a Dios con los mensajes que compartí. Dios les bendiga a todos. Ahora Nisi Herrero me acompañará en el estudio, así que le doy la bienvenida. Nisi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pastor, y muy feliz de poder compartir este espacio de nuevo con todos ustedes. Es un privilegio siempre para mí estar aquí, aprendo muchísimo, así que espero que también sea de aprendizaje para todos los que nos oigan y que nos estén viendo en estos momentos, porque para mí así fue, así que espero poder compartir esa experiencia con otros. Amén. ¿Qué te parece, Nisi, si para comenzar tienes la oración? Así. Bueno, oremos. Padre nuestro, muchas gracias por permitirnos este espacio de nuevo para poder compartir tu palabra, Señor. Has permitido que los medios de comunicación, la tecnología haya avanzado tanto que podamos ahora compartir estas verdades a muchas personas a través de una plataforma así, no importa en qué parte del mundo estén. Y te damos gracias por este alcance y
abarque tan universal que tenemos para poder compartir tu palabra en estos días. Señor, pedimos que tu Espíritu nos acompañe en este estudio, tanto al pastor como a mí, como a los que están escuchando, para que podamos llegar a comprender tu verdad, Señor, y poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Los tres ángeles es el título de la lección de esta semana. Ya usted con eso tiene una idea de cuál es el capítulo que vamos a estudiar esta semana en Apocalipsis, el capítulo 14. Missy, hablando de ese mensaje de los tres ángeles, ¿cómo termina dicho mensaje en el versículo 12? Que por cierto viene a ser nuestro versículo de memoria. Es un versículo hermoso, hermanos. Yo creo que todos lo hemos oído muchas veces a través de nuestra trayectoria, pero nos lo repite el versículo de memoria porque debemos tenerlo presente. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este versículo nos dice varias características de los santos, los que estarán esperando a Jesús cuando Él venga de nuevo en las nubes de los cielos. Primero, nos dice que estos santos tienen paciencia, pero no es la paciencia pasiva, no es soportando el mal simplemente pasivamente, no, es un aguante, una resistencia, una perseverancia que los santos tienen, algo activo, no simplemente resistiendo pasivamente, sino que ellos están realmente involucrados. Están perseverando en la verdad, porque no es para menos, hermanos, lo que viene en estos últimos días. Así que ellos tendrán ese aguante, esa resistencia, esa perseverancia. Y también tendrán la característica de guardar los mandamientos de Dios. Interesante. Ellos estarán siguiendo todos los preceptos del Decálogo, los 10 mandamientos. Y veremos más adelante cómo se contrasta este grupo con otro grupo que desafortunadamente no estará guardando los mandamientos de Dios. Entonces, en contraposición con ese segundo grupo que no estará guardando los mandamientos de Dios, es importante que se dice que los que guardan, que lo que marca la diferencia entre estos dos grupos es que los santos sí guardan los mandamientos de Dios. Entonces, esa es otra característica. Aparte de que tienen esa perseverancia, guardan los mandamientos de Dios. Y por último, tienen la fe de Jesús. Hermanos, esta fe es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que el Señor, a medida que nosotros estemos atravesando esa prueba, nos ayudará a tener. Y creo que la hermana White lo ilustra hermosamente en una cita del Deseado de todas las gentes en la página 704, donde dice así: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Así termina este hermoso párrafo del Deseado de todas las gentes, hablándonos de esas últimas horas que Jesús pasó colgando en la cruz del Calvario. Esa será la misma fe que tendrán estos santos al fin de los días. Será una fe donde ellos simplemente se tendrán que confiar y entregar a Dios, así como Jesús hizo aquí, y tendrán que confiar en todas las evidencias en el pasado que el Señor les ha dado de su cuidado, de su protección, y que Él está allí con ellos y los salvará. Esta fue una fe que confió, aunque parecía no haber liberación en el momento, pero aún así se mantuvo firme. Esa será la fe que los santos tendrán en los últimos días. Que el Señor nos ayude para empezar a cultivarla ahora, y mientras más se vaya poniendo caliente el horno, el Señor nos ayudará a mantenerlos con los ojos fijos en Jesús, y Él nos dará esa fe que Cristo tuvo, que lo ayudó a vencer
aun cuando no veía tras los portales de la tumba. Así que estas tres características se nos presentan en este versículo en relación a los santos, que tienen perseverancia, tienen resistencia ante la prueba, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, una fe que vence y que confía aunque todo se caiga en su alrededor. Pero ¿por qué son llamados santos? ¿Significa que fueron canonizados por la iglesia? ¿Porque fueron seres humanos sin pecado y por eso los canonizaron? Claro que no. En la Biblia, santo significa apartado para Dios. La palabra viene de la idea de algo separado, consagrado y dedicado al Señor. Por eso la Biblia llama santos a los creyentes fieles. Pablo, por ejemplo, llamaba santos a los miembros comunes de las iglesias. A los efesios, cuando les escribió, les dijo: a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los de Filipos, es decir, a los filipenses, les dijo: a todos los santos en Cristo Jesús, cuando les escribió. Y estas no eran personas perfectas, personas sin pecado, eran personas entregadas a Dios, que estaban en el proceso de la santidad. Y por eso Pablo les llamaba santos, porque se habían apartado del mundo para servir a Dios. Ahora, en el contexto final del conflicto entre Cristo y la bestia, nosotros vemos a estos creyentes que permanecen leales a Dios, guardando sus mandamientos y manteniendo la fe de Jesús. De manera, mis hermanos, que aquí se está mostrando que estos santos pertenecen a Dios, aun cuando el mundo entero vaya en otra dirección. Hermanos y hermanas, la santidad bíblica no es solo apariencia. La Biblia no presenta al santo como alguien orgulloso, autosuficiente o impecable por sí mismo. La verdadera santidad nace de Cristo. Dijo el apóstol Pablo: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dijo en el libro de Hebreos. Es decir, hermanos, Cristo te perdona, te transforma, te limpia y te aparta para que seas hijo de Dios. De manera que en Apocalipsis los santos son los fieles del tiempo final. En varias ocasiones nosotros vamos a ver la expresión: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque serán personas que van a permanecer firmes bajo presión espiritual y religiosa. Lo más profundo, hermanos, de este término santos es que fueron lavados por Cristo y por eso son santos. Fueron transformados por su gracia y por eso son santos. Y permanecieron del lado del Cordero cuando la gran mayoría eligió permanecer del lado de la bestia. Por eso Apocalipsis conecta a los santos con Jesús constantemente. Apocalipsis 7:14 dice: han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así, hermanos, entonces, propongámonos ser de los santos de Apocalipsis 14:12. Estos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Pero para cerrar esta introducción sobre estos tres ángeles, de los cuales vamos a estudiar esta semana, el don de profecía dice: me fueron mostrados tres escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Así, en Primeros Escritos, página 258, la mensajera del Señor, Elena White, está diciendo lo que un ángel le mostró en referencia a los mensajes primero, segundo y tercero de Apocalipsis 14, 6 al 12. Ella está diciendo que hay una advertencia para aquel que trate de quitar o mover uno de estos mensajes.
Cuidado, porque aquí, hermanos, dice que son mensajes de importancia vital. Y hay de aquel que mueva un bloque. Hay de aquel que diga, mire, yo voy a hablar del primer ángel solamente. Yo voy a hablar del primer ángel, todo lo que tenga que ver con el evangelio eterno, todo lo que tenga que ver con darle gloria a Dios, todo lo que tenga que ver con el juicio. Pero yo no me voy a meter con esos temas de Babilonia, descubrir quién es Babilonia. Yo no me voy a meter con eso porque ahí se van a ver aludidas algunas iglesias y yo no quiero ofender, mucho menos yo meterme con el tercer ángel, que tiene que ver con la marca de la bestia. No. Yo no quiero tener problemas. Y por eso me voy a quedar con el primer ángel solamente. Cuidado, dice el Espíritu de Profecía. Cuidado. Ay de ti que hagas eso. Porque los tres mensajes se tienen que dar juntos. Pero bueno, esa era la introducción correspondiente al día de ayer. Nisi, retrocedamos y comencemos a mirar desde dónde vienen estos mensajeros haciendo este trabajo. Desde dónde los ángeles, el Señor los usa para ser mensajeros. Por eso el autor ya le pone al desarrollo de hoy domingo del estudio, ángeles en Apocalipsis. ¿Qué te parece, Nisi, si comparas y contrastas los diferentes tipos de mensajeros representados por ángeles? Bueno, estos los vemos a través de Apocalipsis en varios lugares. Pero antes quisiera solo mencionar esa cita de primeros escritos que el pastor leyó me encantó y quisiera que hubiesen puesto la siguiente línea de esa cita que dice: el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Es decir, el destino mi vida eterna depende de la manera en que yo reciba los mensajes de los tres ángeles y así para cualquier otro ser humano. Entonces debemos poner atención al estudio de esta semana porque es de vital importancia. Ahora, a ver quiénes son estos ángeles y a quiénes representan a través del Apocalipsis. En primer lugar, tenemos Apocalipsis 1:20, que dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto viene dentro del contexto de cuando el Señor empieza a darle a Juan la visión o las visiones de Apocalipsis. En Juan 1, el Señor Jesús se le aparece, pero ya no como su Señor crucificado, sino como su Señor glorificado, como sumo sacerdote se le presenta. Así que en esta visión, Juan ve que el Señor en su mano derecha tiene 7 estrellas. También ve que el Señor está caminando entre 7 candeleros. Entonces, el Señor le explica a Juan, después de que él ve esta primera parte de la visión, le explica qué significa este misterio. Y me interesó saber que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra misterio, generalmente no se está refiriendo a algo que no podemos entender. Nosotros hoy entendemos un misterio como si fuera un enigma, algo imposible de comprender, pero realmente la Biblia y los primeros cristianos lo usaron de una forma distinta. Para ellos, un misterio simplemente significaba algo que no podía ser entendido a menos que tú fueras parte de un grupo especial, por decirlo así. Entonces, los misterios de los cuales habla el Nuevo Testamento son cosas que el Señor nos ha dado a nosotros a entender ya que hemos aceptado a Jesús. Entonces, no son cosas que son imposibles de comprender, sino cosas que tienen como cierto requerimiento para poder comprenderlas. Y en este caso, el requerimiento es que podamos guardar todas las cosas que se nos dice en esta profecía de Apocalipsis, que tengamos a Jesús en nuestro corazón y que podamos aceptar, estudiar y guardar todo lo que aprendamos acerca de estos últimos días. Así que este misterio no es realmente un misterio, simplemente el Señor se lo revela
a ciertas personas que sí lo aceptan. Y si nosotros lo aceptamos, si tú lo aceptas, también tú podrás entender los misterios de los cuales habla la Biblia. Y en este caso, el misterio, el Señor lo explica. Las 7 estrellas que Juan vio en la mano derecha de Jesús son los ángeles de las 7 iglesias. Y nos vamos a centrar en esa palabrita ángeles porque estamos comparando y contrastando lo que significa un ángel en Apocalipsis. Luego de decirle esto, Jesús empieza a darle mensajes a varias de las iglesias de Asia Menor a Juan. Le da ciertas instrucciones para cada una de las iglesias. Entonces, estos ángeles en esta ocasión se refiere a los mensajes que Juan iba a enviar a ciertos dirigentes de las iglesias. Es decir, los ángeles en Apocalipsis 1:20 se refiere a los dirigentes de las iglesias que estaban en Asia Menor. Y luego los 7 candeleros, como nos dijo Jesús, son las 7 iglesias. Así que en esta ocasión los ángeles representan los dirigentes de las iglesias de Asia Menor. Pero también vemos en Apocalipsis 10 a otro ángel. Y vamos a leerlo en los versículos 1 y también en el versículo 5. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ok, tenemos una descripción bien interesante de este ángel. No es un ángel cualquiera, sino que su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía un arco iris sobre su cabeza. Y este ángel, por medio de estas descripciones, podemos entender, comparándolo con otros pasajes de las Escrituras, que este ángel es Jesús. No es un ángel cualquiera, es Jesús. Así que en Apocalipsis 1:20, los ángeles representaban a los dirigentes de las iglesias, es decir, a seres humanos. En Apocalipsis 10, este ángel es Jesús. Jesús tenía su rostro como el sol, un arco iris sobre su cabeza y sus pies como columnas de fuego. Y de nuevo, comparando y contrastando esto con otros pasajes de las Escrituras, encontramos que esta descripción solo le cabe a Jesús. Y luego en el verso 5 nos sigue diciendo acerca de este ángel que es Jesús. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y ahí el versículo 6 nos dice que jura por el que es por los siglos de los siglos, que es lo mismo que vimos cuando estábamos estudiando Daniel 12. Y ahí también identificamos al varón vestido de lino como Jesús. Entonces, poniendo todo junto, en Apocalipsis 1:20, estos ángeles representan a dirigentes de iglesias. En Apocalipsis 10, ese ángel especial con estas características representa a Jesús. Pero luego también se nos dice en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11:1, Juan recibe esta instrucción. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo interesante de este capítulo 11 es que sigue el mismo hilo del capítulo 10. Es decir, en el capítulo 10 identificamos a Jesús como ese ángel, y ese ángel ha estado hablando con Juan en visión. Es decir, Jesús ha estado hablando con Juan en visión. Y después de que termina el capítulo 10, también ese ángel le dice a Juan que coja una caña semejante a una vara de medir y empiece a medir el templo de Dios. Entonces, el mismo personaje de Apocalipsis 10, quien es Jesús, es el mismo de Apocalipsis 11. Es también el mismo ángel que aquí es Jesús. Pero por último tenemos Apocalipsis 22:8, donde se nos dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y de nuevo, esta es una partecita de una visión más larga que no empieza necesariamente con el capítulo 22, sino que empieza en el capítulo 21 y el verso 9. Ahí vemos por primera vez en esta visión que un ángel viene a Juan, y ese es el mismo ángel de Apocalipsis 22, verso 8. Y digo todo esto para decir que en el siguiente versículo, ese
Juan se postra para adorar a este ángel y el ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, si este ángel de Apocalipsis 22 le dice a Juan, no me adores porque no soy Dios, significa que este ángel no es Jesús. Sin embargo, es un ángel porque nos dice que soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. No es un ser humano que está en el cielo, sino es un ángel que el Señor envió a Juan para que le explicara esta última visión. Y esto lo encontramos también en otras partes del Apocalipsis. Así que en Apocalipsis, los ángeles, Apocalipsis 1 representan dirigentes de iglesia. En los capítulos 10 y 11, ese ángel representa a Jesús. Y más adelante, en Apocalipsis 21 y 22, ese ángel es un ángel literal. Así que en Apocalipsis, la palabra ángel puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto, pero el Señor se ha asegurado de darnos suficiente contexto para que nunca estemos dudando si es un ángel, si es Jesús, si es un ser humano. No, Él siempre nos da suficiente contexto para que podamos entender a quién se está refiriendo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la aplicación que podemos hacer de esto para el tiempo final? Oh, hermanos, es que en los últimos días van a aparecer muchos mensajeros. Pero Apocalipsis nos ha enseñado cómo distinguir a los verdaderos. En primer lugar, el verdadero mensajero, ese exalta a Cristo. En segundo lugar, proclama la verdad. En tercer lugar, llama a la obediencia. En cuarto lugar, permanece bajo la autoridad divina. Y en quinto lugar, no busca gloria personal. ¿Por qué? Porque el verdadero mensajero siempre dirige la atención al Cordero y nunca hacia sí mismo. Por eso el ángel de Apocalipsis 22 prácticamente dice, no me mires a mí, mira a Dios. Pero Nisi, ¿cómo envía Dios un mensaje a todos en la tierra? Esto lo encontramos en Romanos 10, versículos 13 al 15. Vamos a esos versículos. Dicen así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso versículo. Pero continúa diciendo, el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 15 sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a entender un poquito estos versículos para entender cómo el Señor envía un mensaje a todos nosotros los que estamos en la tierra. De nuevo estamos en Romanos 10 y el versículo 13 con el cual comenzamos, nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, la salvación está en invocar el nombre del Dios verdadero. ¿Pero qué significa invocar? Invocar significa no solo decir Señor y hablar al Señor. No, invocar representa adorarlo, en verdad, de la manera en que Él quiere ser adorado, de la manera en que Él explica que debe ser adorado a través de su palabra. Entonces, invocar al Señor no es solo decir Dios, sino es tener una relación con Dios, adorarlo de la forma en que Él nos ha ordenado que le adoremos. Entonces, todo el que adore al Señor en verdad, ese será salvo. Eso es lo que significa este versículo. Pero luego Pablo nos dice, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Es decir, ¿cómo yo puedo adorar a Dios si no creo en Dios? No puedo, es imposible. Y luego sigue preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, yo no puedo adorar a Dios si no creo en Dios. Ya explicamos eso. Pero tampoco puedo creer en Dios si nunca he oído de Dios.
Es imposible. Y luego sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, yo no puedo adorar a Dios sin antes creer en Dios. Y no puedo creer en Dios sin antes oír de Dios. Pero no puedo oír de Dios a menos que alguien me predique. Entonces, para poder llegar a adorar a Dios y ser salvo, como dice el verso 13, primero tiene que haber alguien que me predique para que yo pueda oír, y luego tengo que oír yo para poder creer, y luego de creer, ahora sí puedo adorar a Dios. Entonces, es un proceso. No, nosotros no llegamos a adorar a Dios simplemente porque nos levantamos una mañana y adoramos a Dios. No, es un proceso que viene anteriormente, donde primero alguien nos dice acerca de la palabra de Dios, escuchamos lo que esa persona dice, lo vamos procesando, vamos pensando, vamos escudriñando, estudiando más, luego creemos por fe. Ya hemos leído, hemos escuchado, hemos estudiado y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor es mi Salvador. Y luego, después de creer, empezamos a adorar a Dios. Es un proceso que viene antes de adorar a Dios. Y como nos dice el verso 13, hay que adorar a Dios para ser salvos. Entonces, viene un proceso antes de eso. Y sigue preguntando el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, para que alguien me diga a mí acerca de Dios, para que yo pueda empezar a creer y luego adorar a Dios, esa persona tiene que ser enviada. Es decir, por ejemplo, un objeto no se mueve sin que algo lo mueva. De la misma forma, una persona no simplemente habla de una cosa a menos que sea motivado, a menos que tenga un motivo por hacerlo. Eso es lo que está diciendo el verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pues simplemente no predicarán. Y si ellos no predican, yo no oigo. Y si no oigo, no creo. Y por lo tanto, tampoco adoro y no seré salva. Entonces, es un proceso que empieza primero porque alguien envíe a alguien para predicar. Tiene que haber un motivo para que una persona empiece a hablar de esta verdad, para que tú y yo podamos oír, luego podamos creer y luego podamos adorar y ser salvos. Por eso es que Juan entonces aquí cita a Isaías y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué son hermosos esos pies? Porque ellos son los que traen salvación a otros. A través de la predicación, usted y yo oímos, después de oír, creemos y por último, adoramos. Y el que adora a Dios, dice el verso 13, será salvo. Entonces, es un proceso, pero para contestar la pregunta de una forma un poco más breve, ¿cómo envía Dios un mensaje a todos en la tierra? Tiene que enviar a mensajeros, tiene que enviar a personas que prediquen, para que por la predicación otros puedan oír, luego puedan creer y finalmente puedan adorar a Dios para ser salvos. Entonces el Señor tiene que enviar mensajeros a la tierra para que podamos predicar y otros puedan oír, tanto como lo hicieron en mi caso y como también lo hicieron en muchos otros casos y continuaremos haciéndolo en favor de otras personas. Pero alguien tiene que enviar a otra persona para que predique. Vivimos en un mundo saturado de información, entretenimiento, política, ideologías, redes sociales. Pero en medio de tanto ruido, millones resulta que no han escuchado claramente la voz de Cristo. Y es allí donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha presentado aquí la cadena divina de la salvación. Prácticamente nos ha revelado el apóstol aquí cómo es que Dios hace llegar su mensaje al mundo. Y la respuesta es impactante. Dios envía su mensaje al mundo por medio de mensajeros humanos. Por eso el don de profecía dice, Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo, según lo dicen los Hechos de los Apóstoles, página 109. Y luego agrega, hemos de ser obreros juntamente con los ángeles celestiales en presentar a Jesús al mundo
porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Y así el deseo de toda la gente, página 264, nos hace saber que somos tan privilegiados como los ángeles, al ser también como ellos, mensajeros. Podríamos decir ángeles de Dios en forma humana. ¡Wow! ¡Qué grande el privilegio! Hermanos y hermanas, hoy nosotros vemos que también es una responsabilidad. Dios nos ha comisionado para que, al igual que los ángeles, demos el mensaje. Mire lo que Pablo ha dicho. ¿Cómo va a creer la gente, dice, si no han escuchado? Hermanos, Dios decidió que el evangelio llegara al mundo por medio de la proclamación, no por medio del silencio, no por mera filosofía, no solamente por milagros visibles, sino por un mensaje proclamado. Por eso aquí en Advenimiento TV proclamamos el mensaje por 6 canales de televisión 24/7, por una radio que también la tenemos rentada 24/7, por las plataformas digitales como Roku, Apple TV, Now Media. Hermanos, estamos llegando a miles de personas todos los días. ¿Por qué? Porque hemos entendido que como mensajeros de Dios no tenemos un mensaje para tenerlo debajo de las bancas o debajo de las sillas en el templo. El Señor dice que nos ha dado una luz para ponerle en el candelero, porque como mensajeros tenemos que dar a conocer el mensaje. Hermanos y hermanas, el Señor nos está diciendo ahora, ¿cómo va a oír la gente si no hay quien les predique? ¿Saben que Dios pudo haber escrito el evangelio en el cielo con fuego y que todo el mundo mirara? Dios podía enviar ahora ángeles literales a cada ciudad de este mundo. Dios pudo haber hecho que inclusive las montañas hablaran. Pero te escogió a ti, mi hermano. Te escogió a ti, mi hermana. Te escogió a ti, querido joven, querida joven. Me ha escogido a mí para que, como los ángeles, vayamos con este mensaje. Oh, mis hermanos, los ángeles, ya vimos, representan mensajeros, proclamadores y portadores de la verdad. Pero aquí en Romanos 10, Pablo ha dicho que Dios llama, envía y comisiona a seres humanos para proclamar la salvación. De manera que el método para alcanzar a los hombres para Cristo es a través de una cadena. Dios envía, el mensajero predica, el pueblo oye, al oír cree, al creer invoca y al invocar es salvo. Así es como Dios alcanza al mundo. Pero ¿saben qué es lo que está pasando últimamente? Que la iglesia está en silencio. La iglesia no está predicando. La iglesia, en su mayoría, sus miembros solo se están congregando. Y eso es algo trágico, hermanos. Pablo ha dicho aquí, si nadie predica, nadie oye. Y si nadie oye, muchos nunca van a poder invocar. Por eso es que el enemigo quiere que la iglesia esté distraída, que la iglesia esté en entretenimiento. El enemigo quiere que los miembros de la iglesia estén dormidos, que estén allí en celebraciones de esto y lo otro. Se perdió el fuego misionero en las iglesias. 2 o 3 son los que están allí emocionados por querer proclamar este mensaje. El diablo está logrando su objetivo, porque él sabe que un evangelio silenciado produce generaciones perdidas. Por eso en este ministerio nos resistimos a callar la verdad. Y los recursos del Señor los invertimos para proclamarla por todo lo alto a través de los medios de comunicación. Pero hermanos, esto nos quita la responsabilidad de que también individualmente salgamos a predicar.
Me estaba diciendo un hermano, pastor, me dice, yo invito a los hermanos a salir, pero no quieren. Pero ¿sabe lo que hago? Yo solito me voy. Yo solito me voy, llevo aquí en mi mochila tratados y voy regalándole a la gente. Voy haciendo la obra. Hermanos, esta lección es para despertar. ¿Tú quieres que tus pies sean hermosos? Ponte a servir, ponte a trabajar, ponte a predicar. ¿Por qué hablar de pies aquí? Porque en tiempos bíblicos, hermanos, los mensajeros corrían largas distancias llevando noticias. Y cuando alguien venía anunciando victoria, libertad, paz, salvación, sus pies eran considerados hermosos. No porque fueran hermosos físicamente, sino por el mensaje que traían. Así también hoy. Dios quiere que los jóvenes vayan. Dios quiere que los jóvenes hablen. Dios quiere que los jóvenes anuncien. Dios quiere que los jóvenes proclamen. Que los adultos y los jóvenes proclamen. Que los niños proclamen. Hermanos y hermanas, no todos predicarán desde el púlpito, pero todos han sido llamados a reflejar a Cristo en el lugar de trabajo, en la escuela, en el vecindario. Algunos predican en una plataforma llamada Facebook, YouTube, Instagram. Otros predican en una casa. Otros predican en una conversación. Otros predican haciendo visitas misioneras. Otros predican por la radio, la televisión o redes sociales. Pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Cómo ir a la gente sin haber quien les predique? Así que, por eso Apocalipsis 14 muestra ángeles volando por en medio del cielo y lo vamos a ver en un momento. Hermanos, este mensaje es para que nosotros nos dispongamos a ser enviados. El evangelio no ha sido dado para tenerlo almacenado, ha sido dado para ser proclamado. Y quizá la razón por la cual Dios te mostró a ti, hermana, hermano, la verdad, es porque alguien más necesita escucharla de tus labios, por eso te la mostró. Dios todavía está enviando mensajeros al mundo. Y el próximo que Dios quiere enviar eres tú, hermano, hermana. Así que déjate enviar. Pero Nisi, ahora sí, ¿quiénes son simbolizados por los ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 y cuál es su misión? Bueno, vamos a primero ver quiénes son estos ángeles y cuáles son sus mensajes en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y lo vamos a leer bien rapidito aquí y luego en los próximos días vamos a ir explicando qué significan estos ángeles, sus mensajes y todo eso, así que no se lo pierdan. Pero por hoy vamos a darle solo un repasito. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero este mensaje, este último mensaje del tercer ángel, también termina en una nota esperanzadora. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, estos tres ángeles, con sus tres mensajes respectivos. Primero, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Segundo, ha caído Babilonia. Y tercero, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca
en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estos 3 mensajes son llevados por, aquí se dice, ángeles. Y vamos a ver quiénes son simbolizados por estos ángeles con Mateo 28, versos 19 y 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, en primer lugar, tenemos a estos 3 ángeles con sus 3 mensajes respectivos. Luego, Jesús aquí en Mateo nos dice que es nuestro deber como discípulos de Jesús, como seguidores del Señor, como quienes nos llamamos cristianos, ir y hacer discípulos. Es decir, nosotros no debemos quedarnos como simplemente discípulos del Señor. Debemos ir y animar a otros para que también se conviertan en discípulos de Jesús. Y no solo a los de nuestra nación, a los de nuestra clase social, a los de nuestro país, a los de nuestra raza, no, a todo el mundo, a todo aquel quien quiera oír. A todas las naciones, dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también el verso 20 dice algo interesante: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, nosotros tenemos el deber no solo de ir y animar a otros a ser discípulos de Jesús y ayudarlos a creer en Él para que se puedan convertir y se puedan bautizar. Esa es nuestra labor. Pero también tenemos el deber de enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Es decir, todo lo que encontramos desde Mateo hasta Juan, cosas que Jesús dijo, debemos enseñárselo a ellos. Y también el resto del Nuevo Testamento nos explica lo que Jesús dijo y amplía sobre las enseñanzas de Jesús. También debemos enseñarle eso. Pero a veces decimos, bueno, sí, hablo de las cartas de Pablo, hablo de los evangelios, pero el Apocalipsis, saben que eso es un misterio, nadie lo entiende, vamos a ponerlo a un lado. Pero nos olvidamos muchas veces que la palabra Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Jesucristo. Jesús quiere revelarse a nosotros a través del Apocalipsis. Es más, el versículo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego dice el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, el Señor quiere que nosotros leamos y entendamos Apocalipsis. Él nos da una bienaventuranza, una bendición al leer, estudiar y guardar las cosas que hay en Apocalipsis. ¿Y por qué traigo a colación Apocalipsis? Porque en Mateo 28:20 nos dice Jesús que enseñemos a otros que guardemos todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Pues Jesús no solo nos mandó lo que está escrito en los evangelios, también nos mandó lo que está en Apocalipsis. Y aparte de eso, dice que guarden las cosas que os he mandado. Y Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas en ella. Así que el Señor quiere que nosotros le demos toda la verdad a quienes nosotros estamos animando a convertirse en discípulos de Cristo. No solo una parte, no que nos olvidemos de las profecías, no que nos enfoquemos en las profecías y nos olvidemos de los evangelios, sino que cubramos todo lo que el Señor nos ha mandado, porque cada una de las palabras de Jesús tiene una enseñanza de importancia vital para nuestras almas y para los de otros. Y el versículo 20 concluye con una promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos ha dejado solos para hacer esta obra de discipulado, de compartir, de evangelizar a otras personas. Él promete estar con nosotros a través de su Espíritu Santo, quien está disponible 24/7. En cualquier momento que necesitemos ayuda, Él está allí para nosotros. En cualquier momento que alguien nos pregunte acerca de nuestra fe y no sabemos qué decir, Él está allí. Podemos elevar una oración instantánea para que Él nos ayude a saber qué decir.
En cualquier momento que una persona esté atravesando por un momento difícil o necesite ayuda y no sabemos necesariamente qué decirles o cómo ayudarles, Él está allí listo para decirnos cómo podemos revelar a Jesús, cómo podemos reflejar su amor a través de las experiencias que tenemos con los que están a nuestro alrededor. Entonces, estos 3 mensajes de esos 3 ángeles, el Señor nos ha ordenado a nosotros a que se lo compartamos a otros. Pero es imposible hacer esta obra si nosotros mismos no la entendemos. Así que por eso los vamos a estudiar esta semana. Pero después de haberlos comprendido y estudiado, es imperativo que nosotros vayamos y compartamos estas verdades con otros. Y también tenemos en esta sección un versículo de Hechos 1:8, donde nos habla un poquito más acerca de la obra que Jesús quiere que nosotros hagamos con las verdades que Él nos ha enseñado, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y aún en el Antiguo Testamento Jesús también habló, no estoy obviando eso. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor Jesús nos ha dado poder. Dice, recibiremos poder por medio del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Okay? Y esta palabra testigos es martus en griego. Y lo interesante es que nosotros asociamos eso con ser un mártir. Pero usualmente pensamos que un mártir es una persona que muere por Jesús, que muere por la verdad, muere por defender sus principios. Pero aquí Jesús dice que Él quiere que seamos testigos, martus, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que más que morir por Jesús, Jesús quiere que sus mártires sean personas que vivan por Él, que le sirvan, que le entreguemos cada momento a Él, a favor de los que están a nuestro alrededor, de la salvación de los que tenemos, de los que el Señor ha puesto en nuestras vidas para poder compartirles las palabras de vida. Así que el Señor nos da poder a través del Espíritu Santo para compartir estas verdades a todo el mundo. En conclusión, estos 3 ángeles y sus mensajes son mensajes que nosotros tenemos que aprender para poder entonces impartir a otros. Nosotros somos quienes debemos ir y llevar estas noticias a otras personas. Y el Señor no nos ha dejado solos en esa obra, nos ha dado poder y el Espíritu Santo para poder ir y hacer esta gran obra de evangelización. A donde quiera que estemos, como sea que lo hagamos, sea por redes sociales, sea en persona, sea con un vecino, con una anciana, a través de visitas, a través de ir a llevar comida, unas palabras alentadoras. Cualquier cosa puede ser un medio para nosotros comunicar la verdad de Jesús. Y de esa forma estaremos compartiendo a otros lo que ellos más necesitan y el mensaje, la verdad completa que el Señor Jesús nos ha dado. El don de profecía dice, se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Mensajes selectos, tomo 2, página 446. Así el don de profecía respalda los comentarios que Nisi ha hecho en referencia a que los ángeles están aquí prácticamente simbolizados por la iglesia fiel, por el remanente de Dios, por los creyentes llenos del Espíritu Santo, por hombres y mujeres llamados a proclamar el evangelio eterno. No representan estos 3 ángeles simplemente seres celestiales literales predicando por el cielo. No. Representan un movimiento mundial que Dios ha levantado para anunciar el mensaje final antes del regreso de Cristo. La misión de estos ángeles, ya Cristo la dio en Mateo 28. Prácticamente es ir a ser discípulos a todas las naciones. La misión de los 3 ángeles nunca es permanecer uno encerrado. No. Es salir, es predicar, discipular, bautizar y enseñar. Y la misión es mundial, porque dice que es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Mateo 28 ha dicho a todas las naciones. De manera que es misión global.
la que tenemos, mis hermanos. Dios no ha levantado su iglesia solamente para conservar doctrina, la levantó para proclamar la verdad al mundo entero. Y para eso nos ha dotado del poder del Espíritu Santo, para que no lo hagamos por nuestras propias fuerzas. Hermanos y hermanas, los ángeles de Apocalipsis 14 vuelan por en medio del cielo. Y eso lo que dice es que hay que hacer la obra rápido, urgente, y hay que expandirla por todo lo alto. Estamos contentos porque con las redes sociales ahora llegamos a cualquier parte del mundo. En el idioma que predicamos, hermanos, podemos llegar hasta donde alguien que hable nuestro idioma esté. Dios, a través de esta tecnología, de estas redes sociales, hermanos, está buscando alcanzar a los perdidos. Como Satanás usa también eso para que se pierda más la gente, Dios tiene a sus mensajeros para que ocupemos eso, para alcanzar a los demás con el verdadero mensaje. Cristo le ha dado una comisión a la iglesia y el Espíritu Santo le ha dado poder a la iglesia para que la haga. Como iglesia tenemos que proclamar el mensaje para que el mundo reciba la advertencia final. Hermanos y hermanas, ¿qué estás haciendo tú con el mensaje que Dios nos ha dado? ¿Estás ocultándolo o lo estás proclamando como los 3 ángeles de Apocalipsis 14? ¿Estás tú con el evangelio eterno, hermano, hermana, llamando al mundo a volver a Dios? ¿Estás preparando a la humanidad para que se prepare para el regreso de Cristo? Hermanos, Apocalipsis 14, 6 al 12, no es solamente una visión de ángeles, es una visión de una iglesia en movimiento, una iglesia llena del Espíritu, con un mensaje profético, proclamando a Cristo al mundo entero antes del fin. De manera que en esta hora voy a orar para que si por alguna razón se te ha apagado el espíritu misionero, si el fuego de predicar el evangelio ya no lo tienes, voy a orar, hermano, hermana, para que el Señor te lo vuelva a dar, que te vuelva a encender el Señor, que vuelva a arder tu corazón con el mensaje que conociste un día. No sé si en esta hora vas manejando un automóvil, estás en tu casa, descansando o trabajando en algo, y estás escuchando de la gran misión, de la gran responsabilidad que Dios nos ha dado y del gran privilegio de ser esos 3 ángeles. Ahora, en este tiempo, valga la redundancia, proclamando la verdad y la verdad presente. Hermano, hermana, si tú quieres ser ese mensajero, si tú quieres de verdad serlo, responde al llamado de Dios ahora. Dios te está buscando para que seas su mensajero. Dios te está buscando para que seas su representante, para que seas el que hable en su nombre. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Quieres tú aceptar este llamado de Dios? Yo lo quiero aceptar. Quiero comprometerme con mi Señor para hacer esto. Gracias a Dios, desde los 17 años que vine a los pies de Cristo, no he hecho otra cosa más que esto. Proclamar el mensaje. Yo sentí el llamado de mi Dios desde esa edad a ser un mensajero. Y por la gracia del Señor, cientos de almas Dios me ha dado el privilegio de alcanzar para Cristo en diferentes partes donde he andado. Pero no quiero perder ese fuego. No quiero perderlo. Quiero, ahora que miro, que vengo a ser como los ángeles con ese privilegio de ser mensajero del Señor. Quiero ahora, hermanos, orar para que yo pueda ser fiel a este llamado. Pero quiero orar por ti también. Si tú en esta hora quieres retomar el llamado que Dios te hizo, si tú hoy también quieres decirle al Señor, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí, como tu mensajero, con este mensaje de urgencia, de verdad presente. Si tú quieres decirle eso al Señor, únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre, le agradecemos por tan grande privilegio, por el gran cometido que ha puesto en nuestras manos, como es el de proclamar el triple mensaje angélico.
Le agradecemos, Señor, por ser sus mensajeros en este tiempo. Qué gran privilegio. Le rogamos que, habiendo otra vez entendido cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado y habiendo oído la gran responsabilidad que tenemos y el privilegio, no seamos más negligentes y más bien ahora nos pongamos a tus órdenes. En lo personal, quiero seguirte sirviendo. Quiero seguir siendo fiel al llamado. No quiero claudicar entre dos pensamientos, entre si sigo y no sigo. No. Yo solo quiero seguir. Y para eso necesito tu ayuda y esta convicción y este fuego del Espíritu, que es el que me ha de ayudar y sostener y capacitar. Por eso pido para que de mi parte yo siempre esté interesado en seguir adelante, siendo tu mensajero. Pero pido esto también por mi hermano y mi hermana que está al otro lado de esta pantalla, en su casa, mientras maneja el automóvil, y que tal vez se le ha apagado el espíritu misionero, que tal vez se le olvidó que es un ángel aquí en la tierra, que tiene un mensaje que dar. Y por ahí, las redes sociales, los entretenimientos, tantas cosas lo han envuelto y ha dejado a un lado la misión. Ruego, Señor, por él, para que este día vuelva también su corazón a arder por esta obra, por esta misión. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo vuelva a invitar a unirse a la hueste de mensajeros que van por el mundo proclamando este mensaje. Señor, le pido por los jóvenes de la iglesia, por las jóvenes, por los adultos, por los prácticamente miles de hijos suyos que han oído este mensaje, para que se pongan a la orden y se pongan listos para ser enviados, porque usted para eso los ha llamado. Gracias, Señor. Pedimos para que este día muchos de los que están oyendo esta lección hagan su decisión y se vuelvan a unir a las filas del ejército suyo que proclama la verdad, que como mensajeros van por este mundo dando testimonio de quién usted es. Le rogamos que este día muchos volvamos al trabajo misionero. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.